Bienvenidos a la charla ¿De verdad somos creativos? De verdad somos creativos. Soy Alejo Escobar, fundador de Coyote Idea Lab. En esta charla vamos a ver 4 consejos que nos reconecten a ese ser creativo, que nos vuelvan a ese despertar creativo. Pensamos muchas veces que no somos creativos, pero con esta charla espero que esta afirmación se convierta en una afirmación más positiva. Si pido que levantemos la mano las personas que nos consideramos creativos, es muy factible que menos manos queden levantadas de las que esperamos. Muchos de nosotros no nos consideramos creativos, pero la verdad es que no lo podemos ver de esta manera. Espero que al final de esta charla podamos levantar la mano todos nosotros al sentir que sí somos creativos. Vamos a hacer este ejercicio y espero que tengan lápiz y papel a la mano para que lo podamos llevar a cabo. Y es dibujar algo en 7 segundos. Pero yo les voy a decir qué es lo que van a dibujar. Todavía no empiecen. Espero pues que se preparen con el lápiz y el papel a la mano. Si están viendo esto en video, pónganle en pausa mientras consiguen estos implementos. Entonces, vamos a dibujar una casa en 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, levanten el lápiz, no escriban más, no importa si no la terminaron, porque lo importante es el resultado del ejercicio. Seguramente muchos encontraron como resultado casas como esta. La mayoría encontramos casas como esta. Nos dio solamente para hacer estas casas. ¿Perdimos la creatividad? Yo no lo diría así. La verdad es que desde el colegio nos enseñan una manera de hacer las cosas. Y lo mismo pasó en este ejercicio. Nos quedamos con solo esa forma de ver las casas, que siempre es un techo triangular, una estructura cuadrada, una puerta en la mitad, con 2 ventanas a los lados y una chimenea. Algunos pudieron hacer algunos lujos, como camino, árboles o hasta el humo de la chimenea, pero la verdad es que, en resumen, la mayoría de nosotros hicimos esta misma casa. A nadie se le ocurrió hacer la casa de un esquimal, que fuera un iglú. Tampoco a nadie se le ocurrió hacer un nido de pájaros, que es la casa de un ave, o una forma diferente de vivienda. Puede ser circular, puede ser ovalada, cualquier vivienda de una manera diferente. Seguramente sí alguien lo logró, pero la verdad, la mayoría de nosotros optamos por esta vivienda. Entonces, lo que vemos aquí simplemente se debe a una desconexión cerebral. Nuestro cerebro se va acostumbrando a hacer las cosas de una misma manera como nos las enseñaron y así va a seguir siendo. Lastimosamente este cerebro tiene una red de caminos, conexión de neurona entre neurona, pero una infinidad de caminos, una red de carreteras lo más enredada posible, que al final la necesitamos toda completa. Pero cuando empezamos a hacer las cosas de una misma manera y no a meterle unos incentivos a nuestro cerebro para hacer las cosas diferentes, él se va acostumbrando a tener siempre los mismos pensamientos. Supongamos, vamos a la oficina o a la universidad por la misma vía. Muchas veces no nos damos cuenta si el local de la esquina estuvo abierto, si el semáforo estuvo en rojo o en verde, si alguien pidió dinero en ese semáforo, si alguien estaba haciendo algo diferente, si en el parque había crecido un árbol nuevo. Ninguno de nosotros lo veremos. Simplemente es como si nos hubieran teletransportado desde la casa hasta la oficina o a la universidad, y es más peligroso si mientras en esa teletransportación estamos conduciendo un auto.
también vamos a nuestro restaurante favorito y pedimos nuestra comida favorita. Después de mirar mucho la carta y después de pretender que la leímos y que íbamos a escoger otro plato diferente, escogemos siempre el mismo plato, una milanesa. O simplemente cuando estamos de viaje y estamos sin nuestras parejas y vamos a nuestro hospedaje, dormimos del mismo lado de la cama, sin tener en cuenta que tenemos toda una cama disponible para nosotros. O escuchamos la misma emisora de radio todos los días. Aquí el cerebro se acostumbró y no recibió ningún estímulo diferente al de nuestra vida normal. Pero no hay problema con eso. Esta desconexión cerebral tiene una solución, obviamente, y es así de sencilla, es una reconexión cerebral. Entonces, digamos que tenemos que abrir los caminos que se cerraron en nuestro cerebro para que estos caminos sean utilizados por nuestros pensamientos y a su vez sea la herramienta principal para poder generar nuevas ideas. Y ese es nuestro primer consejo. Nuestro primer consejo es hacer algo diferente cada día. Para ir al trabajo o a la universidad, podés ir por una vía diferente. Podés ir por una vía más larga, podés ir en otro medio de transporte, podés ir a pie, podés ir en bicicleta. Todo esto te va a empezar a generar estímulos en el cerebro y va destapando varias vías con las cuales después se van a convertir en nuevas ideas. Puedes hacer una clase de un tema que te interese, puede ser cocina, puede ser costura, puede ser de arte, de música, teatro, cualquier cosa. Puedes practicar un deporte diferente, puedes también escuchar una emisora diferente cada día. Y esto va a generar que todos esos estímulos los coja el cerebro y empiece a destapar esas carreteras que tiene adentro. Entonces, primer consejo, haz algo diferente cada día. Antes de irnos para el segundo consejo, quiero hacer también algo con tu cerebro y es proponerle este acertijo. Tenemos que encontrar un número en el cual se puedan hacer estas operaciones matemáticas. Ojo, es un solo número, no son varios números. Es el mismo, en cada operación es el mismo número. Entonces, ¿qué número que si le sumamos 2 vuelve a dar ese número? ¿O qué número sumado 1000, restándole 1000, me va a dar ese mismo número? O si a ese mismo número le sumamos el mismo número, me va a dar el mismo número. ¿Cuál creen ustedes que es ese número? Pueden ir pensando. Recuerden, no es que aquí haya varios números que tengamos que encontrar. Es un solo número que cumple todas estas operaciones matemáticas. ¿Qué número que si le sumo 2 me da el mismo número? ¿Qué sumo? Que si le resto 1000 me va a dar el mismo número. ¿O qué número sumándole el mismo número me va a dar ese mismo número? Si tienen la respuesta, no la digan, no la escriban, porque eso es lo interesante de este ejercicio. Aquí lo que acabamos de hacer con el acertijo anterior es que nuestro cerebro se entretenga en otra cosa y no piense más. Bueno, ahora vamos a este. ¿Para qué sirve este objeto? Seguro muchos dirán inmediatamente para guardar algo, para embalar algo o para empacar algo, ¿cierto? Pero el segundo consejo nos dice, pensá como los niños o pensemos como los niños. Y los niños piensan con imaginación, creatividad, intuición y curiosidad. Ahora sí, supongamos que tenemos 5 años y vemos una caja vacía. ¿Y qué podríamos responder a la pregunta, ¿para qué sirve esto? Seguramente muchos dirán, es un castillo, es una nave espacial, un cohete, un avión, puede ser un barco.
puedo convertirlo en un escudo y en una espada con la cual pueda combatir cualquier enemigo, por más poderoso que sea, convertirlo en alas. Hay una infinidad de respuestas pensando en este momento como si fuéramos niños. Entonces recordemos, tenemos estas 4 herramientas cuando pensamos como los niños. La imaginación es ese sueño de lo que queremos que se convierta esa caja. La curiosidad me va a permitir como desarmar esa caja, cuál es, digamos, como la forma en la que eso funcione. Y la intuición es la que va a dar el aval de que todo lo que yo haga va a funcionar. Y la creatividad es simplemente el camino de cómo hacerlo, cómo llegar a convertirlo en ese objeto que yo quiero. Esas son las cuatro herramientas más importantes al pensar como los niños. No hay nada no hay nada que me impida crear algo si pienso de esta manera. Los niños no tienen miedo. Si yo le digo, vení, eso no es una caja, eso no es un castillo, sino que es una caja, a él no le va a importar mi comentario. Si yo le digo, eso no te va a funcionar, tampoco le va a importar mi comentario. Para ellos llevan a cabo ese plan que tiene, esa imaginación, ese sueño que se crearon en la mente y al final lo transforman en lo que es. Nadie les puede decir que no y digamos que eso nos va a pasar en nuestra vida laboral. Si empezamos a pensar como niños con estas 4 herramientas, no hay nadie que nos convenza de lo contrario. El tercer consejo es aceptar la diversidad de pensamiento. Esa diversidad de pensamiento nos lleva, digamos, a encontrar diferentes puntos de vista, no solamente con mis ojos, sino con los ojos de alguien más. Y yo no puedo criticar lo que la otra persona ve o lo que la otra persona interpreta. Con esos otros puntos de vista, yo puedo poner en tela de juicio el status quo de cómo se hacen las cosas. Como les decía ahorita, pintamos una casa con un triángulo y un cuadrado, puertas y ventanas. Pero alguien pudo poner en tela de juicio el status quo y dibujó un iglú, dibujó un nido, dibujó una casa circular. Aquí nos empezó a decir, vení, es que las cosas pueden ser de otra manera. Se puso en tela de juicio ese status quo. Entonces tengo que empezar a aceptar esa diversidad de pensamiento de otras personas que me rodean para poder decir las cosas pueden ser de una manera diferente. También nos vamos a encontrar en nuestro camino expertos espontáneos. Son personas que no saben del tema, pero que cualquier comentario que hagan puede ayudarnos a encontrar soluciones para algo que estemos necesitando. Son esas personas, como dice el mensaje, espontáneas, porque no les importa decir algo que no esté en el lugar, no les da miedo, no conocen del tema y su idea va a ser totalmente espontánea. Que si nos ponemos a pensar un poquito más allá de esa idea, seguramente va a tener algo de razón. Seguramente si empezamos a estudiarla más, seguramente nos va a llevar a una muy buena solución de cualquier cosa que necesitemos. Voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que quisiéramos tener un alquiler de películas y de ahí parte mi idea. Y Juan me va a decir, ve, qué bueno un alquiler de películas, pero sin local. Yo inmediatamente empezaría a decirle, Juan, eso no funciona, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a proponer eso que sin local? Pero si empiezo a aceptar ese punto de vista de Juan, y yo digo, sí, se podría hacer sin local y me ahorro yo costos. Pero también Diego, aparte de eso, otro experto espontáneo me dice, ¿qué tal si no hay que ir a recoger las películas ni regresarlas? No, Diego, eso no va a funcionar. No, esa no es la idea, es venir.
Si eso funciona, ¿qué pasaría? Sí, más personas podrían alquilar películas porque no tienen la necesidad de desplazarse. Y en esta época es más difícil desplazarse, bien sea por tráfico, bien sea por salud o bien sea porque no están en el lugar donde se encuentra el mismo alquiler de películas. Entonces me podría a mí alquilar una persona de la China. Y Clara me va a decir, tenerlas por siempre. Como ya aprendí con Juan y con Diego, entonces el tenerlas por siempre también puede ser otra buena idea. Empezamos con una idea mía, pero en la medida en que sumamos esos expertos espontáneos, esa idea se volvió más potente. Y al final no se volvió solo mi idea, sino que se volvió la idea nuestra. Sin pensarlo, nos acabamos de inventar Netflix. Y es así, digamos, como oyendo expertos espontáneos y encontrando esos, digamos, como esas personas que piensen diferente, que tengan diversidad de pensamiento. Y el de nosotros y el objetivo de nosotros poner en tela de juicio el status quo, empezamos a generar ideas totalmente disruptivas. Entonces ese sería el tercer consejo, es simplemente aceptar la diversidad de pensamiento. El último consejo, y digamos que no menos importante, es simplificar en vez de complicar. Entonces, digamos que acá, siempre que tengamos algo para inventar, quitémosles cosas. Y voy a poner este ejemplo de una marca o de una empresa que ya conocen, pero voy a ponerles la idea. Es como siendo la primera empresa de hospedaje o de hotelería sin tener ni una cama propia. Y aquí está el simplificar en vez de complicar. No tengo camas, pero puedo ofrecer el servicio de hospedaje. Y esta empresa es Airbnb. Entonces, simplificar en vez de complicar es quitó las camas de su empresa para poder ofrecer ese hospedaje. Lo mismo como Uber es la primera empresa de transporte que no tiene vehículos propios, también lo hizo de esa manera. Entonces, tenemos que volver más simples los problemas y las soluciones van a ser más contundentes. Teniendo en cuenta estos cuatro consejos, el de hacer una cosa diferente, eh, aceptar la diversidad, pensar como los niños y simplificar en vez de complicar. En este sentido, ya somos más creativos. Y al ser más creativos, ¿qué podemos hacer? Podemos innovar, podemos crear cualquier solución, podemos desarrollar productos y o servicios y no va a quedarnos nada grande. La verdad es que podemos hacer lo que nosotros queramos siendo creativos. Les agradezco mucho la atención. Recuerden, mi nombre es Alejo Escobar. Por acá dejo mi correo y mi contacto. Fundador de Coyote Idea Lab, una empresa que acompaña en innovación a empresas y a personas que lo requieran. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.